¿Crees que hay una leyenda negra sobre la conquista de América, como afirman ciertos divulgadores históricos, como el canal Brigada Antifraude, que es un divulgador histórico, por favor, es una organización de ultraderecha? O la historiadora María Elvira Roca. Sí, mira, hay una leyenda negra horrible. Cuando llegaron los españoles a América, eran todos parte de una ONG que decía América para los americanos. O el indio bueno es el indio rico, educado y bien vestido. No me acuerdo cómo se llamaba la ONG, pero iba por ahí el nombre. Y entonces, cuando se descubrió América, decidieron la ONG esta enviar barcos para pues, llevar a cabo labores de drenaje, de limpieza, de suministro de agua potable a los pueblos indígenas, de enseñarles los pocos avances que había, por lo menos en la cirugía en aquel entonces, cuando todavía no se inventaba la medicina, y enseñarles nuevas formas de artesanía, como el manejo del hierro, como el manejo de la rueda, como el uso de caballos, como la posibilidad de alimentarse mejor, etcétera. Todo ello con una visión absolutamente humanitaria. Y eso se ha pues distorsionado de una manera terrible, presentando a estas personas como unos aventureros ambiciosos que lo único que querían era oro, que estaban movidos única y exclusivamente por la ambición, no porque fueran españoles o no. Se les presenta como unos tipos que cruzaban el mar para hacerse ricos, no porque fueran buenas personas de la ONG esta de la que hemos hablado. Se ha distorsionado, por ejemplo, lo que hacían en enseñanza de decoración. Una vez que vieron que se labraban la cara los mayas y este tipo de cosas, lo que hicieron fue adelantar tecnológicamente los mecanismos de decoración facial, utilizando las marcas a hierro en las frentes de las personas que acogían en su seno para cuidarlos. Dicho que eran esclavos, que estas personas eran esclavos. No eran esclavos de los conquistadores para nada. Y no eran marcas a hierro para que supieran quién era el dueño, como en el caso del ganado. Era cosmética facial. No había tatuajes todavía muy eficaces en aquella época, pues usaba la marca hierro. Y esto lo sabemos porque lo cuentan personas como Bernal Díaz del Castillo, ¿verdad? Que es uno de los que trabajaron ahí de conquistadores y se enriquecieron estúpidamente, que trabajaron en la ONG y que por suerte se encontraron oro, ¿no? Iban caminando por la calle, ¡ay, mira un lingote de oro! ¡Ay, ya soy rico! Pero que no tenían ninguna intención, por supuesto, de sojuzgar a nadie. Y por supuesto los reyes tampoco querían extraer las riquezas de América a como diera lugar. Los reyes lo único que querían era el bienestar de sus súbditos, y el hecho de que grandes cantidades de plata y oro fueran trasladadas en buques es porque la iban a guardar. Es como Donald Trump cuando se lleva los documentos secretos, es para protegerlos, es para salvaguardarlos. Y lo que hizo España fue, el gobierno español, no España, porque no eran los españoles, que eran pobres y no tenían que ver en nada de lo que estaba haciendo su élite gobernante. La élite gobernante española tomó esa plata mexicana y de peruana y de otros lugares, y tomó los bienes de América para salvaguardarlos. Los tienen guardados, un día los devolverán. ¿Ya?